Bienvenidos a la institución educativa 65012, William Dyer Ampudia. Homenaje a César Vallejo. Encuentro itinerante de poetas y escritores. Institución educativa 65012, William Dyer Ampudia. Se viste de gala cultural al promover la lectura y narración oral de las obras de Vallejo en sus estudiantes, quienes hoy declamarán poesías y narrarán cuentos. Este encuentro fue organizado por la Institución Educativa 65012, William Dyer Ampudia, y el movimiento literario, Ronin, por los 133 años transcurrido de Vallejo. Buenos días, señora directora, subdirectora, profesores, jurado, padres de familia y alumnos en general. Soy alumna Rosa Melissa Leandro Reyes. Voy a declamar un poema, como título lleva, Los Heraldos Negros. El autor es César Vallejo y dice así: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, tan fuertes, yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos mandan la muerte. Son las caídas hondas del Cristo del alma y alguna fe adorable que el destino blasfema. Y esos golpes sangrientos son las crepitaciones que de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre pobre, vuelve los ojos cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se imposa en un charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Gracias. De los dados eternos, una crítica que hace César Vallejo como humano hacia Dios, hacia el Creador, un poema social. Tenemos a cargo de la estudiante Susan. Muy buenos días, directora, subdirectora, profesores, jurados, padres de familia y compañeros en general. Mi nombre es Susan Valeria Montaño Rojas y hoy día les voy a recitar un poema titulado Los Dados Eternos. Autor, César Vallejo. Dios mío, estoy llorando por el ser que vivo. Me pesa haber tomado de tu pan, pero en este pobre barro pensativo no es costa fermentada a tu costado. Tú no tienes Marías que se van. Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Pero tú, que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación. Hoy en mis ojos brujos hay candelas como de un condenado. Dios mío, prenderás todas tus velas y jugaremos con el viejo dado. Tal vez, oh jugador, al dar la suerte del universo todo, surgirán las ojeras de la muerte como dos haces fúnebres de lodo. Dios mío, y en esta noche, sorda, oscura, ya no podrás jugar, porque la tierra es un dado roído y ya redondo, a fuerza de poder rodar a la aventura, que no puede parar, sino en un hueco, el hueco de inmensamente sepultura. Gracias. Fuerte aplauso para el estudiante de Susa, que nos ha presentado este poema de los dados eternos. Así Vallejo tiene múltiples poemas que los niños pueden leer, ¿no? Muy bien, vamos a continuar con la narración. De esta vez, en esta ocasión, del Paco Yum. Vamos a invitar a la estudiante Grace Sandy Panduro
para que nos narre la obra del Paco Yunque. Buenos días, directora, subdirectora, profesores, jurado y compañeros en general. La que les habla es la alumna Grace Valeria Santanduro y va a narrar la obra de Paco Yunque, autor César Vallejo. Cuando Paco y su madre llegaron a la puerta del colegio, su madre lo dejó y se fue. Paco, paso a paso, se sentaba en el patio del colegio. Varios niños, pequeños como él, se juntaron en grupos para preguntarle. Paco, tímido y colorado, se pegó más a la pared. Cuando sonó la campana, los niños, los hermanos Zúñiga, lo agarraron de ambos brazos y lo llevaron al salón. Paco, al principio, se resistía, pero como veía que los demás niños hacían lo mismo, se dejó. Al llegar al salón, todo estaba silencio. El profesor entró y le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Paco, dijo él. Nombre completo: Paco Yunque. Está bien. Vaya a sentarse. Vaya a sentarse, le dice el profesor. Se sentó con un niño de su misma edad y tamaño, llamado Paco Fariña. No te preocupes, yo también me llamo Paco Fariña. De pronto, se escucharon unos pasos. Era Humberto Grey, hijo del alcalde del pueblo y patrón de los Yunque, ya que a Paco Yunque lo habían traído del campo para que acompañase a Humberto Grey en las clases, ya que tenían la misma edad. Otra vez tarde, dijo el profesor, que me he quedado dormido, dice él. Ok, vaya a sentarse. Entonces Humberto Grey mira sigilosamente dónde está la carpeta de Paco Yunque. Cuando lo mira dice: ven conmigo a mi carpeta. Cuando Paco Fariña ve esto, dice: señor, Humberto se está llevando a Paco Yunque a su carpeta. A ver, silencio. ¿Qué está pasando?, dice el profesor. Paco Fariña vuelve a repetir: Humberto se está llevando a Paco a su carpeta. Sí, señor, porque él es mi muchacho, dice Humberto Grey. Sí, pero yo me he puesto ahí para que entienda mejor las explicaciones. Entonces, el profesor se va y agarra a Paco Yunque de un brazo. Humberto Grey no quería, pero el profesor seguía insistiendo: Grey, viene. Entonces, Humberto Grey tuvo que dejarse, batallando y queriendo llorar. Lo dejó. Entonces, cuando el profesor volvió a escribir en la pizarra, Humberto le mostró los puños a Paco Fariña y dice: mejor me voy a la carpeta de Humberto. ¿Por qué? No seas sonso, dice Paco Fariña. Es que él me pega. Y si le digo a mi mamá, solo va a decir: no, Greve, no le pegue a mi hijito, no sea malito. Entonces, Humberto Grey se voltea y también le muestra los puños a Paco Fariña. Entonces, Paco Fariña se levanta y dice: señor, Humberto me está mostrando los puños. A ver, ¿qué está pasando?, dice el profesor. No, profesor, yo no estoy haciendo nada, dice Humberto Grey. Ok, yo sé que usted no miente, dice el profesor. Ya, silencio. Hoy aprenderemos sobre los peces y quiero que tomen mucha atención, porque luego de esto van a hacer un dibujo y tienen que aprenderlo bien, porque el mejor dibujo va a ser escrito en el cuadro de honor. Entonces el profesor pregunta: ¿qué pasa si se le saca del agua? Todos los niños dicen: muere. Un niño dice: como los peces tienen mamás, si les sacan y no tienen mamá. Todos se ríen a carcajadas. Entonces un niño de cara redonda dice: señor, en la tierra
cerca en la playa, encontré un pececito y lo quise llevar a mi casa. Cuando lo llevé a mitad de camino se murió. Eso es correcto, porque los peces no pueden nadar, no pueden vivir sin agua. Entonces Humberto Gray agrega: pero señor, yo llevo bastantes peces a mi salón y ninguno se muere. Todos se ríen a carcajadas, porque eso no es verdad. Humberto Gray, colorado de cólera, dice: sí, porque mi papá tiene mucha plata para mantenerlos vivos. Entonces, todos comienzan a hablar: mi papá también tiene plata, mi papá también tiene plata. Entonces, después de un momento, Paco Fariña pregunta: ¿y tus padres también tienen plata? Entonces, hizo reflexionar a Paco Yunque, mirando a su madre con pesetas, y dice: sí, yo también, mi madre también tiene plata. Entonces Paco Fariña se levanta y dice: señor, dice Paco que también tiene plata. No, mentira, señor, dice Humberto Gray, ya que su madre trabaja con mi mamá y ella no tiene nada. Entonces, digo, ya, cuando sonó la campana para la hora de recreo, Humberto jala a Paco Yunque y le dice: ven a jugar conmigo. Entonces, Humberto lo hizo parar 4 manos y después se ponen a jugar. Humberto, arrimándose en su espalda y dándole la patada, sigue así, pero Paco Yunque, avergonzado, mirando que los demás lo miraban, no hacía nada, ya que Humberto Gray le podía pegar. Entonces, Paco Fariña ve y le dice: súbete otra vez y patealo y ya verás. Entonces Humberto Gray dice: no te metas. Entonces, Paco Fariña defiende a Paco Yunque. Entonces, varios niños se vuelven mirando a Paco Yunque, a Humberto Gray y a Paco Fariña. Entonces, viene un niño de segundo año y defiende a Paco Fariña. Entonces escuchó un niño de tercer año y defendió a Humberto Gray. Así siguió hasta el fin de la hora de recreo. Al llegar el profesor pide sus tareas, pero Humberto Gray le había dado su cuaderno, su lápiz y su borrador a Paco Yunque, pero antes había arrancado la hoja de trabajo de Paco Yunque. Entonces, cuando el profesor llamó lista, Humberto Gray presentó su trabajo de Paco Yunque como si fuera el de él. Entonces, cuando el profesor llamó Paco Yunque, Paco, asustado, buscó en todas partes, pero no encontró su trabajo. Se asustó mucho. Entonces el profesor le preguntó: no lo he hecho, lo he perdido. Paco, sin responder nada, se quedó callado. Entonces en dirección vieron unos pasos. Era el director. Todos salieron parados. Y el director dijo: siéntense. ¿Ya sabe usted, profesor, quién es el mejor alumno de su clase? Sí, dice. El que tuvo la mejor nota fue el de Humberto Gray. Entonces el profesor buscó entre las hojas el trabajo de Humberto Gray. Al mostrarlo, el director se quedó mirándole un buen rato. Entonces llamó a Humberto Gray y dijo: felicitaciones, le da la mano y dice a toda la clase: ustedes tienen que seguir su ejemplo, tienen que ser como él. Al terminar, Paco Yunque se queda asustado, queriendo llorar, porque su trabajo no lo había encontrado. Entonces Paco Fariña dice: tranquilo, juguemos con mi tablero, tiene todas sus leyes. Entonces Paco Yunque accedió. Y en este caso, acá termina la historia. ¿Por qué termina la historia así? Porque el autor quiso que pensemos cómo podría terminar una opinión y así poder opinar sobre el fin de la historia. Gracias. Muy bien. Estimado profesor, compañeros y público en general, mi nombre es Aileen Casera. Soy del 5º grado A de primaria del Instituto William
Julián Dayer Ampudia, 65012. En esta mañana hermosa les voy a hablar sobre la obra de César Vallejo, titulada Paco Yunque. Paco Yunque y su madre se fueron hacia el portón del colegio. Allí su madre lo dejó y se fue. Paco Yunque se fue hasta llegar al centro del patio. Allí varios alumnos como él se le acercaron a hacerle preguntas. Pero Paco Yunque, tímido, se pegó a la pared y se puso colorado. Luego vino un niño que le jaló del brazo a Paco Yunque. Pero Paco Yunque no se dejaba, se pegaba más a la pared y se ponía más colorado. De repente sonó la campana del colegio para que todos entraran a clase. Y entonces vinieron dos niños que se apellidaban Zúñiga. Los hermanos jalaron un lado del brazo a Paco Yunque y el otro para el otro lado. Paco Yunque al principio no se dejaba, pero luego se dejó al ver que los demás alumnos hacían lo mismo. Al llegar al salón de primer año, lo dejaron allí solo a Paco Yunque, con sus cosas en la mano. De repente, el profesor entró y con voz militar dijo: siéntense. Todos se quedaron sentados en ese momento. Paco Yunque estaba entre las carpetas delanteras. El profesor se dirigió hacia él y le dirigió hasta una carpeta. Allí le preguntó su nombre. Paco, muy bajito, respondió: Paco. Después le preguntó: ¿y su apellido? Diga usted. Paco Yunque, aún con miedo, respondió: Paco Yunque. El profesor dijo: muy bien, y se dirigió hacia su pupitre y en unos momentos escribió en unos libros. Allí un niño le dijo: no tengas pena, yo también me llamo Paco, Paco Fariña. Pero Paco Yunque no le hacía caso. De repente le dijo al niño: pon tus cosas en la carpeta, igual que yo. Paco Yunque aún no le hacía caso porque estaba aturdido. Y entonces le quitó sus cosas y lo puso encima de su carpeta. Luego pasó unos momentos y Paco Yunque dejó un poco de su aturdimiento y le preguntó al niño que estaba a su costado: ¿a qué hora nos vamos? Paco Fariña le respondió: a las 11. ¿Dónde es tu casa? ¿Cerca o lejos?, le preguntó Paco Fariña. Paco Yunque no sabía qué responder, ya que hacía unos días le habían traído del campo, porque el señor Dorian Nieves le había pedido que vayan a la ciudad, ya que se enteró que Paco Yunque tenía la misma edad que su hijo, Humberto Nieves. De pronto se oyeron pasos. Era Humberto Nieves, hijo de don Dorian, quien era alcalde del pueblo. El profesor le dijo: de nuevo tarde, Humberto. Y Humberto, con gran desenfado, le contestó: es que me he quedado dormido. El profesor dijo: muy bien, pero que esta sea la última vez que llegues tarde. Humberto buscó con la mirada a Paco Yunque, lo encontró, se instaló en una de las carpetas y allí jaló a Paco Yunque violentamente hacia su carpeta. Paco Fariña vio todo eso y le dijo al profesor: señor, Humberto se está llevando a Paco Yunque hacia su carpeta. El profesor en ese momento volteó y dijo: ¿qué está pasando allí? Le preguntó a Humberto: Humberto, ¿por qué jala a Paco Yunque hacia su carpeta? Humberto le respondió: es que él es mi muchacho. El profesor sabía eso perfectamente. Pero le dijo: pero yo lo he instalado en la carpeta de Fariña para que atienda mejor las clases. Entonces el profesor jaló el brazo a Paco Yunque y lo instaló en la carpeta de Fariña. Allí Humberto Nieves se quedó llorando y haciendo sus glorietas en la carpeta. De pronto el profesor dijo: muy bien, hoy vamos a hablar sobre los peces. Todos los niños querían hablar sobre los peces, pero solamente dejó hablar a uno de los hermanos Zúñiga, quien le dijo: un día mi hermano y yo hemos encontrado un pez entre la arena, ya medio muerto, y lo decidimos llevar a nuestra casa. Pero hasta llegar allí ya había muerto el pez. Entonces Humberto interrumpió diciendo: yo llevé muchos peces a mi salón y no se mueren porque mi salón es muy elegante. Todos en ese
ese momento comenzaron a reírse a carcajadas de Humberto Uribe, porque no era posible que los peces vivan fuera del agua. Entonces el profesor en ese momento dijo: silencio, de repente Humberto Uribe se ha confundido. Y después pasaron unos momentos y el profesor dijo: muy bien, ya terminé de escribir. Se dirigió hacia Paco Yunque y le preguntó si sabía escribir. Paco Yunque le contestó que sí, que su papá le había enseñado un poco en el campo. Y el profesor dijo: muy bien, entonces todos comiencen a escribir. Todos en ese momento comenzaron a escribir. Pasaron horas y el profesor dijo: muy bien, ¿ya han terminado? Todos respondieron que sí. Y el profesor dijo: muy bien. Sonó la campana y todos salieron al recreo. Paco Yunque había salido con todas sus cosas en mano. Y Humberto Uribe se acercó hacia Paco Yunque y le obligó a jugar con él. Le hizo pararse en dos manos y que se arrodillara en el piso, provocando que se cayeran sus cosas. Humberto agarró todas sus cosas de Paco Yunque y lo dejó en su carpeta de Humberto. Entonces Humberto regresó al patio y se alejó un poco. Allí le dio 20 patadas a Paco Yunque y le saltó 20 veces. Farina vio todo esto y confrontó a Humberto y le dijo: si le saltas de nuevo a Paco Yunque, vas a ver. Los hermanos Zúñiga se habían dirigido hacia Paco Yunque, que le estaban volando, diciéndole: no seas sonso, ¿por qué dejas que Humberto te haga esto? Y de repente lo vieron puñetes y patadas, hasta que sonó la campana del colegio. Todos entraron en los salones y el profesor llamó lista, diciendo que entregaran sus hojas de lo que habían copiado de la pizarra, y quien lo hiciera mejor tendría la nota más alta. Todos se entregaron. Cuando llamó Humberto Uribe había roto la hoja del cuaderno de Paco Yunque, en la que había escrito todos los ejercicios. Esa hoja la presentó el profesor fingiendo que era suyo. Cuando llamó Paco Yunque comenzó a buscar entre su carpeta y su cuaderno, pero no había nada. El profesor le preguntó: ¿usted no lo ha hecho o lo ha perdido? Paco Yunque, muy avergonzado, se dirigió hacia su carpeta y agachó la cabeza. De pronto entró el director, quien preguntó al profesor: profesor, ¿usted ya tiene la nota más alta del primer año? Y el profesor respondió que sí, buscando todas las hojas la hoja que Humberto Uribe había robado. Y le entregó esa hoja al director. El director miró por unos minutos esa hoja y dijo: muy bien, se acerca acá el niño Humberto. Se acercó muy orgulloso Humberto enfrente del pupitre del profesor. Y el profesor dijo: muy bien, muchachos, tu nombre será escrito en el cuadro de honor del colegio. Todos quedaron sorprendidos y dijo: muy bien, todos los niños deben ser igual que Humberto, muy estudiosos, muy aplicados y siempre deben sacar buenas notas. Entonces el profesor se fue. Entonces el director se fue y el profesor mandó a Humberto Uribe a su asiento. Yendo hacia su asiento le sacó la lengua a Farina. Y Farina le estaba consolando a Paco Yunque porque no encontraba su hoja. Y ustedes se preguntarán: ¿por qué termina así la obra? Pues el propósito del autor es que hagamos un análisis y encontremos lo que simboliza o representa cada personaje. Y así podamos tener un final o mejor una opinión sobre el final de la obra. César Vallejo fue un escritor, poeta peruano, al cual los invito a leer. Gracias. Muy bien, fuerte aplauso. Definitivamente esta obra de Paco Yunque, cuando uno termina de leer, no hay un final. César Vallejo lo deja abierto para la imaginación de los lectores. Muy bien, vamos a invitar acto seguido al estudiante Iker Aranda Pérez. Iker.
la puerta del colegio, la madre dejó solo a Paco. Paco fue avanzando paso a paso. Paco estaba con miedo, ya que nunca había visto un colegio tan grande y a tantos niños juntos. Paco estaba atolondrado, ya que en el campo nunca oyó hablar 4, 5 o más de 5 personas. En el campo hablaba primero uno y después el otro. Su padre se llamaba Don José el Cojo Alcerno y su madre la Tomasa. Un niño gordo con camisa blanca se le acercó y otro niño más con cara redonda y con camisa azul se le acercó hablándole sobre diversos grupos. Paco no podía responder nada ya por la bulla de los demás niños. Tocó la campana, todos los niños entraron a los salones. Dos niños, los hermanos Zúñiga, vinieron y jalaron de un brazo para el otro a Paco. Paco no se dejaba, pero después decidió hacerlo ya que vio que los demás niños lo hacían. Y en el salón los hermanos Zúñiga dejaron solo a Paco. Paco estaba asustado ya que el salón estaba silencioso. El profesor entró y le preguntó a Paco, dígame usted cuál es su nombre. Y Paco le dijo, Paco, dígame usted su nombre completo, por favor. Y le dijo Paco Yunque. El profesor le agarró de una mano a Paco y le instaló en una de las carpetas de adelante con un compañero. Su compañero le dijo, pon tu cuaderno en la carpeta como yo lo hago. Luego nos iremos a nuestras casas. Y Paco Fariña le dijo que a las 11. ¿Por dónde es tu casa? ¿Está lejos o está cerca? Y Paco Yunque le dijo, está lejos. Y es que Paco no sabía por dónde era su casa, ya que le habían traído del campo hace unos días. Paco Fariña se escucharon pasos y de la puerta apareció Humberto Grieve, hijo de Dorian Grieve y alcalde del pueblo. Y es que a Paco le habían traído del campo para que acompañase a Humberto Grieve, ya que los dos tenían la misma edad y para que jugase con él. Y el profesor le dijo a Humberto, ¿por qué has llegado tarde, Grieve? Y Grieve le dijo, es que me he quedado dormido. Y el profesor le dijo que está bien, que sea la última vez. Y entonces Humberto buscó a Paco Yunque. Cuando se dio cuenta que estaba con Paco Fariña, se instaló un poco cerca de la carpeta de Paco Fariña y le jaló de un brazo a Paco Yunque y le dijo, siéntate conmigo. Y Paco Fariña, al darse cuenta, le dijo al profesor, señor, Humberto Grieve está jalando a Paco Yunque a su carpeta. Y el profesor volteó y dijo, ¿qué está pasando, Grieve? Y Paco Fariña le dijo lo mismo de nuevo. Humberto está jalando a Paco Yunque a su carpeta. Y el profesor le dijo, ¿es cierto, Grieve? Y Humberto le dijo, sí, señor, es que Paco Yunque es mi muchacho. Y el profesor ya sabía muy bien de lo que estaba pasando. Y le dijo, yo he instalado a Paco Yunque ahí para que enterase bien las clases. Y entonces Paco Fariña le jaló del brazo a Paco Yunque y Humberto lo siguió jalando más fuerte. Paco estaba con miedo y el profesor le agarró de la mano a Paco y lo puso de nuevo con Paco Fariña. Humberto quedó llorando, pataleando. Y entonces Humberto después le mostró los puños a Paco Yunque. Y entonces Paco Yunque le dijo a Fariña, mejor me voy a sentar con el niño Humberto. Y el Paco Fariña le dice, no seas tonto, que el Señor te castigará. Y en eso el profesor les dice, hoy día tocaremos un tema y el que tenga la mejor nota será puesto su nombre en el cuaderno del colegio. Hoy día tocaremos el tema de los peces, dice el profesor. Y todos querían hablar de los peces. Un niño medio pálido le dice al profesor, señor, los peces tienen mal en el agua y si tú los sacas
se quedan sin madre. Y todos se empezaron a reír. Uno de los súmigas le dice al profesor: Señor, yo encontré un pez medio muerto y lo llevé a mi casa y medio del camino se murió. Y entonces Humberto dice: yo tengo peces y no están muertos, están sueltos en mi salón. Y el profesor le dice: ¿cómo así? Y todos empezaron a reír de Humberto, pero Humberto quería que le creyesen, pero no le creían. O sea, Humberto le dijo a uno de los súmitos: mi papá tiene mucha plata para que traiga a todos los peces. Y otro niño más dijo que sus padres también tienen plata. Todos empezaron a decir que sus padres tienen plata. Y entonces Farina le dice a Yunque: ¿tus padres tienen plata? Y Paco reflexionó y se acordó que vio a su mamá con 4 pesetas y le dice que sí. Y Paco Farina le dice al profesor: señor, Yunque también, sus padres tienen dinero. Y Humberto al escuchar eso dice: no señor, no es cierto. Su madre trabaja para mi mamá. Y el profesor les da la espalda y les dice: escriban lo que escribí en la pizarra. Todos empiezan a escribir, pero menos Humberto. En vez de escribir lo que el profesor lo hizo en la pizarra, llenó su cuaderno de dibujos. Tocó la campana del recreo. Todos salieron. Y Humberto le dijo a Paco: ven a jugar conmigo. Humberto le dijo a Paco que se ponga en rodillas. Paco se subió. Humberto se subió encima de Paco Yunque y le daba patadas. Paco, avergonzado, ya que todos los niños le veían, él estaba llorando. Los hermanos Zúñiga vinieron para consolar a Paco. Y Farina le dijo: ya no le hagas eso a Paco, Humberto. Y Humberto naturalmente le dice: y así a ti qué te importa, tú no te metas. Entonces toca la campana y todos entran. Y el profesor les pide sus trabajos. Todos van a entregar sus trabajos. Llega el turno de Humberto y el profesor dice: ya tenemos la mayor nota, y es Humberto Grieber. Llega el turno de Paco Yunque y el profesor dice: Paco, ¿dónde está tu trabajo? Y Paco desesperadamente lo busca en su cuaderno y no lo encuentra. Y entonces el profesor le dice: usted no ha hecho el trabajo o lo ha perdido. Y lo que realmente sucedió fue que Humberto le había arrancado la hoja a Paco Yunque y él había arreglado el trabajo de Paco Yunque. Y entonces el director entra y dice: profesor, ¿usted ya tiene al mejor alumno con la mayor nota? Y el profesor le dice que sí. Desesperadamente busca el cuaderno de Humberto, donde estaba la hoja de Paco, y le dice: acá está, señor director. Y le entrega. Y el director se quedó un buen rato con el cuaderno de Humberto y le dice: muy bien, Humberto, así quiero que sean los demás. Inteligente como él y responsable. Y todos los alumnos miran sorprendidos. Humberto, llegando tarde y pegando a los demás, fue un buen alumno. Y todos los niños estaban parados queriendo ver a Humberto y las notas. Y el profesor con voz militar les dijo que siéntense. Entonces Paco Farina le dice a Paco Yunque: no estés triste, vamos a jugar con mi tablero. Ya no llores. Y entonces Humberto le da la mano al director y el director dice que comiencen las clases. Y así es como termina la historia del Paco Yunque. Muchas gracias. Fuerte aplauso para Luana Delgado Agosto. Buenos días, profesor y compañeros en general. La que le habla es la alumna Luana Yamilet Delgado Acosta. El día de hoy les voy a narrar sobre la historia de Paco Yunque, autor César Vallejo. Paco Yunque era un pequeño niño del campo.
que nunca había visto un colegio y tampoco había ido a uno. Su mamá de Paco Yunque por primera vez le iba a llevar a un colegio. La mamá de Paco Yunque lo dejó en la puerta del colegio. Paco, paso a paso, se iba adelantando al centro del colegio. Para Paco, lo que escuchaba hablar a las personas ya no era que estaban hablando. Para él ya eran gritos. Muchos niños venían y preguntaban ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Y cuántos años tienes? Pero Paco no les respondía. Paco estaba asordado y tenía mucho miedo. Dos niños con cara redonda, los hermanos Zúñiga, se le acercaron. Uno le jalaba por un brazo y el otro le jalaba por el otro brazo. Pero lo que Paco Yunque no sabía era que ellos eran sus compañeros. Lo querían llevar a su aula. Al principio Paco no se dejaba, hasta que sonó el timbre. Todos los niños hicieron lo mismo, entraron a su aula. Así que Paco vio esto y decidió seguirle. Los hermanos Zúñiga lo dejaron en la puerta del salón y se fueron a su asiento. Luego entró el profesor y le preguntó ¿cuál es tu nombre? Dime tu nombre completo. El Paco, con voz tímida, le respondió mi nombre es Paco Yunque. El profesor le dijo muy bien y le asignó a un asiento junto a Paco Fariña. El profesor les dijo el día de hoy vamos a tener un examen para ver cuál de ustedes es el mejor alumno de todos. Luego de decirles el profesor, se puso a escribir en el pizarrón. Después de eso, se escucharon pasos. Resulta que era Humberto Gieber, hijo del alcalde del pueblo y patrón de la familia Yunque. El profesor le dijo, otra vez tarde, Gieber, pero a Humberto Gieber no le importó y le dijo, es que me he quedado dormido. El profesor le dijo que no vuelva a pasar y siguió escribiendo. Luego el profesor preguntó, ¿qué pasa si un pez sale del agua? Uno de los niños le respondió, se muere, profesor. Sonó el timbre, todos salieron a correr, a jugar. Humberto Gieber quería que Paco Yunque jugara con él, así que lo jaló, tanto que lo jaló hizo que se cayeran sus cosas, su lápiz, su borrador y su cuaderno. No le importó y le dijo, hay que jugar. Le dobló la espalda y se le hizo divertido saltar encima de él. Dos niños se dieron cuenta de esto y se le acercaron. Le dijeron, Humberto Gieber, deja de hacer eso, que le duele. Pero a Humberto no le importó. Uno de los niños decidió recoger las cosas de Paco Yunque. Recogió su lápiz, su borrador y su cuaderno. Pero a Humberto Gieber no le gustó eso, así que se los quitó y lo puso debajo de su mesa. Entonces, sonó el timbre, todos entraron a su aula. Humberto Gieber le dio su cuaderno, su lápiz y su borrador a Paco Yunque. Lo que Paco Yunque no sabía era que Humberto Gieber le había arrancado la hoja donde había hecho el trabajo. El profesor le dijo, Paco Yunque, ¿ha usted hecho el trabajo? Paco le entregó el cuaderno. El profesor revisó y no había nada. Resulta que Humberto Gieber le había arrancado la hoja del trabajo. El profesor le dijo, ¿que usted ha perdido el trabajo o no lo ha hecho? Paco, avergonzado, agachó la cabeza y no dijo nada. El profesor le pidió el cuaderno a Humberto Gieber. Humberto Gieber le dio y vio, ahí estaba el trabajo, bien hecho. El profesor le felicitó y le dijo, esperemos a que llegue el director. El director entró y le dijo, profesor, ¿ya usted escogido a su mejor alumno? El profesor le dijo, sí, él es Humberto Gieber. Se ha sacado una muy buena nota y ha hecho el trabajo. El director le dio la mano y le felicitó. Le dijo a todos los alumnos, ustedes tienen que seguir el ejemplo de Humberto Gieber. Él ha hecho el trabajo y se ha portado bien. Entonces, mientras que Humberto Gieber andaba decreído, Paco Yunque estaba triste y llorando porque no había encontrado su trabajo. Paco Fariña intentaba consolarlo diciéndole, no llores, déjalo, que yo te presto mi tablero, tiene torres negras y
Pero Paco Yunque no le hacía caso y seguía llorando. Y así es como Humberto Grieve se robó el trabajo de Paco Yunque y nadie dijo nada. Gracias. Muy bien, interesante. Muy bien. Fuerte aplauso para Fabricio. Buenos días, profesor, compañeros, alumnos y padres de familia. Hoy día les voy a hablar sobre la obra de Paco Yunque, autor César Vallejo. Cuando la madre de Paco Yunque había llevado a Paco al colegio, Paco Yunque avanzó unos pasos hacia adelante al llegar al centro del patio. Unos niños se acercaron a hacerle preguntas. Paco, aturdido, no dijo nada. Cuando tocó la campana, dos niños, los hermanos Zúñiga, empezaron a jalarle de las manos. Paco Yunque no les hacía caso. Primero no se dejó, pero al ver que los niños hacían lo mismo, se dejó y le llevaron al aula de primer año. Cuando llegó ahí, se sentó en una de las carpetas de la primera fila. El profesor le preguntó: ¿cómo se llama usted? Paco, con su voz muy temblorosa, dijo: Paco. Pero el profesor le dijo: ¿y su apellido? ¿Tu nombre completo? Paco, muy aturdido también, le dijo con su voz temblorosa: Paco Yunque. El profesor le dijo que se sentara. Y el profesor se volvió a sentar Después se escucharon unos pasos corriendo en el centro del patio. Era Humberto Grieve. El profesor le dijo a Humberto Grieve: ¿por qué llega usted tarde? Humberto Grieve, malhumorado, le dijo: es que me he quedado dormido. El profesor le dijo que se sentara. Cuando Humberto Grieve se ubicó en una de sus carpetas, buscó con la mirada a Paco Yunque. Cuando lo encontró, lo agarró de la mano y lo quiso llevar a su carpeta. Pero Paco Yunque no se dejó. Paco Fariña le dijo al profesor: señor, Humberto Grieve está llevando a Paco Yunque a su carpeta. El profesor le dijo a Humberto: Grieve, ¿por qué llevas a Paco Yunque a tu carpeta? Humberto Grieve le dijo: es que es mi muchacho. Humberto Grieve le dejó a Paco Yunque y Paco Yunque le dijo a Fariña que sí debía ir con Humberto, si no le iba a pegar. Cuando Humberto Grieve se sentó en su carpeta, se puso a llorar. De nuevo se escucharon unos pasos. Era Antonio Gestres, hijo de un albañil. El profesor le preguntó: ¿por qué llega usted tarde? Antonio Gestres le dijo: es que he ido a comprar pan para el desayuno. Y el profesor otra vez le dijo: ¿por qué no fui más temprano? Antonio Gestres dijo que estaba alzando a sus hermanos y su madre está enferma y su padre se había ido a trabajar. El profesor le dijo: váyase al último asiento, que va a tener 1 hora de reclusión. Después de eso, el profesor dijo que iban a hacer un trabajo en la pizarra. Se trataba de peces. Cuando Paco Yunque estaba escribiendo, Humberto Grieve estaba escribiendo garabatos en su cuaderno. Cuando tocó la hora de recreo, todos los niños se fueron corriendo. Paco Yunque, con su lápiz y su cuaderno en su mano, Humberto Grieve le dijo a Paco Yunque: ven a jugar conmigo. Paco Yunque, con mucho miedo, le hizo caso. Cuando estaban jugando en la hora de recreo, Humberto Grieve le dijo a Paco Yunque que jugara con él.
Y cuando empezaron a jugar, Humberto Grieves le estaba maltratando a Paco Yunque. Después de eso, Paco Fariña vio lo sucedido y le dijo a Humberto Grieves que le dejara a Paco Yunque. Pero Humberto Grieves le increpó diciendo: ¿a ti qué te importa? Luego vinieron los hermanos Zúñiga a consolar a Paco Yunque. Cuando tocó la campana para que todos regresaran a sus aulas, Humberto Grieves agarró su cuaderno y su lápiz de Paco Yunque, sin antes romperla o poner su firma ahí, para decir que era suyo su trabajo. Cuando regresaron todos al aula, Humberto Grieves regresó su cuaderno y su lápiz. Después el profesor dijo: voy a revisar todas las tareas de todos los estudiantes. Todos le iban llamando de uno en uno. Cuando llamaron a Paco Yunque estaba buscando entre todas sus hojas, pero no lo encontraba. Así que el profesor le dijo que le va a poner falta. Cuando le llamó a Humberto Grieves, cuando revisó su cuaderno, estaba sorprendido y le puso entre los demás cuadernos. Cuando vino el profesor, el director, todos se levantaron. Y el director, con su voz media ronca pero energética, dijo: siéntense. Y en un tranqueteo de carpetas, todos se sentaron. El director le dijo al profesor que buscara la nota del cuaderno más bueno. El profesor le dijo que sí y empezó a buscar entre todos los cuadernos. Cuando encontró el de Humberto Grieves, le dio al director. El director, sorprendido al ver todas sus notas, le llamó a Humberto Grieves. Le dijo a todos los estudiantes que estaban ahí: tienen que ser igual que Humberto Grieves, estudiosos, aplicados, etc. Humberto Grieves, pavoneándose, se fue a su asiento a sentarse. Y el director le dijo que esa nota lo va a poner en el cuadro de honor del colegio. Cuando el director se fue, Humberto Grieves estaba pavoneándose. Después de eso, Paco Fariña le dijo a Paco Yunque: ¿por qué no entregaste tu tarea? Paco Fariña estaba pensando: ¿por qué no entregó la tarea Paco Yunque? Paco Yunque nomás lo miró y bajó su cabeza y llorando se quedó ahí. Paco Fariña le consoló, pero Paco Yunque seguía con su cabeza agachada y llorando. Gracias. Vamos a continuar con Alonso Pereira. Alonso. Fuerte aplauso para Alonso. Muy bien, Alonso. Buenos días profesores, buenos días padres de familia y buenos días alumnos en general. Hoy voy a recitar. Voy a narrar sobre la obra de Paco Yunque. Su autor es César Vallejo. Cuando Paco Yunque y su madre llegaron a la puerta del colegio, Paco Yunque estaba tímido, porque era su primera vez que ha visto un colegio. Cuando su mamá la dejado de Paco Yunque se puso más tímido.
paso a paso, Paco Yunque se fue adelantando. Y ha visto muchos niños que correteaban, saltaban, hablaban, y un grupo de niños se acercaron a Paco Yunque y le preguntaron muchas cosas y le preguntaban dónde vivía, cómo se llamaba, pero Paco Yunque no respondía nada. Cuando ya tocó el timbre, todos los niños han ido a sus salones. Y unos dos niños, los hermanos Zúñiga, le agarraron uno para el otro el brazo de Paco Yunque. Paco Yunque no quería ir, pero ella quería ir porque ha visto a todos los niños que todos hacían lo mismo. Y en el salón el profesor le preguntó cómo es su nombre. Paco Yunque respondió Paco y su nombre dijo Paco Yunque. El profesor le mandó a un niño de su misma edad y su mismo tamaño. Y ese niño se llamaba Paco Fariña, y Paco Fariña le dijo a Paco Yunque, no tengas pena, yo también me llamo Paco Fariña. Ahí se escuchó paso de Humberto Grieve. Y el profesor le dice, ¿por qué has llegado tarde, Grieve? Porque me quedé dormido, dice Grieve. Y el profesor le dice que esta será la última vez que viene tarde. Y Humberto Grieve le ve a Paco Yunque. Y Humberto Grieve le estaba jalando a Paco Yunque para que vaya a su pupitre. Y Paco Fariña le dice al profesor, Humberto Grieve le está jalando a Paco Yunque. Y el profesor le dice a Humberto Grieve, ¿por qué le está llevando? Y Humberto Grieve le dice, porque él es su muchacho. Y el profesor le dice a Paco Yunque que se vaya a donde Paco Fariña. Y Paco Yunque le dice a Paco Fariña, debo que ir con Humberto Grieve. Y Paco Fariña le dice, no seas sonso. Y el profesor estaba dando ejercicio. Paco Yunque estaba hablando. Y Paco Yunque estaba escribiendo todo lo que estaba escribiendo el profesor. Y todos los días hacían así. Y Humberto Grieve, en vez de lo que está diciendo el profesor, estaba haciendo garabatos y dibujos en vez de escuchar al profesor. Cuando ya era la hora de entregar sus ejercicios, todos ya han terminado y el profesor les dice que vayan al recreo. Y Humberto Grieve le dice a Paco Yunque que él quiere jugar con él. Y le pone de rodillas. Y ahí Humberto Grieve le está saltando. Y Paco Yunque estaba llorando. Y Paco Fariña le está diciendo a Humberto Grieve, ¿por qué le estás haciendo eso a Paco Yunque? Y Humberto Grieve le dice, ¿qué te importa? No te metas, le dice. Y cuando terminó la hora del recreo, ya era entregar sus ejercicios. Ahí Paco Yunque estaba buscando su ejercicio. No, total lo ha encontrado. Y Humberto Grieve ha corrido.
muy veloz para entregar al profesor. Y el profesor le pregunta a Paco Yunque y su ejercicio. Paco Yunque no respondía nada. No respondía nada porque ha perdido su ejercicio. Ahí se escuchó pasos del director. Y el director le preguntó al profesor quién es el mejor alumno. Y el profesor le dijo Humberto Viegas, saca la mejor nota alta. Y el director le miró un buen rato a Humberto Viegas y le dijo, ven, acércate, Humberto Viegas. Y el profesor le dijo que todos deben aprender de Humberto Viegas, deben ser buenos como él, aprender. Y Paco Yunque estaba desconsolado. Y Paco Farín le estaba consolando. Y le dijo, no, yo te voy a prestar mi tablero de ajedrez. Gracias, eso fue todo. Muy bien, fuerte aplauso por Alonso. Felicitaciones. Lo hizo muy bien. Continuamos con Lian Matías Romero Sinarabo. Fuerte aplauso para Lian. Buenos días, profesor, madres de familia y compañeros en general. Hoy les voy a narrar sobre Paco Yunque, autor César Abraham Vallejo Mendoza. Cuando Paco Yunque y su madre llegaron a la puerta del colegio, su madre le dejó y se fue. Paco Yunque, paso a paso, se fue adelantándose hacia el medio del campo. Ahí vio muchos niños que saltaban, reían, hasta se golpeaban. Paco Yunque, muy aterrorizado, se apegó a la pared y niños en grupos se vinieron a preguntarle muchas cosas. Paco Yunque no respondió nada y se puso más colorado. Cuando sonó el timbre para entrar al salón, ahí se oyeron pasos, era del profesor. Y el profesor con voz militar dijo, siéntense. El profesor le vio a Paco Yunque y le dijo, ¿cuál es su nombre? Paco Yunque, aterrorizado, le dijo, Paco. Y el profesor le contestó, ¿y su apellido? Paco Yunque le dice, Yunque. El Paco Yunque le dice, está bien, puede entrar. Y el profesor le da el asiento donde un niño de su mismo tamaño y de su misma edad le hace sentar ahí. Y Paco Fariña le dice, no tengas miedo, yo también me llamo Paco Fariña. Y Paco Fariña le dice que ponga sus cosas en la mesa. Y Paco Yunque, como no le hacía caso, miedoso, no le hizo caso. Paco Fariña le quitó sus cosas y le puso en su carpeta. Ahí Paco Yunque le preguntó a qué hora era para salir y Paco Fariña le dijo a las 11. Y después se oyeron pasos, era de Humberto Grey. Y el profesor le dice, otra vez llegando tarde, Grey, Humberto Grey, que sea la última vez que llegas tarde, dijo el profesor. Y Humberto Grey le contesta, es que me quedaba dormido, dijo Humberto Grey. Y el profesor le dice que se vaya a sentar. Y después se oyeron pasos, era de Antonio, un hijo de un albañil. Y después el profesor estaba haciendo cosas en la pizarra, escribía. Y después el profesor que tenía que hacer otro tema de los pescados. Y un niño dijo, cuando yo estaba en la playa, en la orilla del mar había un pez casi muerto y en el camino se murió. Y después salió Humberto Grey
que dijo que él llevaba muchos peces en su salón y no se morían hasta ahorita. Y todos se reían de carcajadas porque ni unos peces pueden vivir más de un montón de días hasta ahorita. Y Humberto Gray insistía que le creían. Y después, cuando llegara la hora del examen, cuando terminó, Humberto Gray arrancó la hoja de Paco Yunque y puso su nombre de él. Después de Humberto Nieve, le dio la hoja al profesor. Y el profesor dijo, y su hoja de usted, Paco Yunque. Paco Yunque de miedo no encontraba y el profesor le dijo, ¿has perdido usted su examen o no? Los niños, los hermanos Zúñiga, le agarraron de un lado y le jalaron del otro lado. Él al principio no se dejó, pero cuando vio que todos los niños hacían lo mismo, se dejó. Lo llevaron a su aula y al ver que cuando Paco Yunque entró, el profesor le dijo, ¿cómo se llama usted? Y él con voz temblorosa dijo, Paco. Y su apellido, diga usted todo su nombre completo. Paco Yunque. Muy bien, puede tomar asiento. Lo puso a sentar al lado de un niño que se llamaba igual que él. Y él sonriendo dijo, yo también me llamo igual que tú, Paco Fariña. Después se escucharon unos pasos, era Humberto Nieve. El profesor le dijo, otra vez ustedes llegando tarde, es que me he quedado dormido, dice Humberto. Está bien, pero que sea la última vez. Humberto, sigilosamente mirando dónde estaba la carpeta de Paco Yunque, lo quería llevar a su carpeta. Después Fariña lo vio y dijo, Señor, Humberto quiere llevarse a Paco a su carpeta. Y el señor dice, Humberto, yo he puesto ahí a Paco para que entienda mejor las cosas. Cuando Paco se sentó, Humberto le estaba enseñando los puños a Paco Fariña y a Paco. Paco dijo, mejor me voy a sentar con el niño Humberto. Y Paco Fariña dijo, no seas tonto, el señor te va a venir. Es que si no me siento con el niño Humberto, a la salida me va a pegar. El profesor dijo, vamos a tomar el tema. Sí, le preguntó a todos, los peces se ahogan fuera del agua. Y todos acordieron, sí. Y después un niño dijo que llevó un pez, cuando llegó a su casa ya se había muerto. Y Paco Fariña también dijo, yo llevé muchos peces, pero cuando llegué a mi casa se habían muerto. Y Humberto Grieve dijo, yo llevé muchos peces, y cuando llegué a mi casa no se murieron porque estaban en mi gran salón. Y todos se empezaron a reír. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso es mentira! Dijeron todos los niños, los hermanos Zúñiga y Paco Fariña y Paco Yunque. Y Humberto Nieve, colorado de enojo, dice, sí, porque mi papá tiene mucha plata para darles aire. Y todos los niños empezaron a decir que sus padres también tenían mucha plata. Excepto Paco Yunque, que estaba pensando si los peces se morían fuera del agua. Así que el profesor puso como examen, el que dibuje el mejor dibujo de un pez va a estar escrito su nombre en el libro de honor. Así que cuando sonó la campana del recreo y cuando todos salieron, Humberto Nieve sigilosamente le agarró la hoja a Paco Yunque. Y después Humberto Nieve llamó a Paco Yunque, vamos a jugar. Lo puso en 4 manos y cuando saltaba le daba una patada. Dio 20 saltos y 20 patadas. Hasta que Paco Fariña llegó diciéndole,
saltas una vez más encima de Paco Yunque, te las verás conmigo. Después un montón de niños estaban en diversos grupos, uno de Paco Fariña, de Paco Yunque y de Humberto Grieve. Un niño de segundo año le pegó una patada a Humberto Grieve. Después un niño de tercer año le pegó una patada al niño de segundo año. Siguió así hasta que tocó la campana para salir, para ir a su salón. Cuando llegaron, se escucharon pasos, era el director. El director dijo: a ver, profesor, ¿usted tiene la mayor nota del examen? Sí. Y dijo: es Humberto Grieve. Humberto Grieve, presumiendo su mayor nota, se fue al lado del director. El director, mirando un rato su examen, le dijo: está bien, tu nombre será escrito en el libro del colegio. Paco Yunque, buscando su hoja, empezó a llorar y se inclinó. Y Paco Fariña dijo: ya deja de llorar, vamos a jugar con mi tablero que tiene torres negras y blancas. Él agachado, seguía llorando y él dijo: te regalo mi tablero. Y así termina la historia de Paco Yunque. Gracias. Muy bien, el niño Ángel Reate y Masi narra la obra de Paco Yunque. Ahora vamos a invitar a Brayson González Alberca. Fuerte aplauso. Va a narrar la obra de Paco Yunque. Buenos días, profesor, buenos días, padre de familia. Voy a hablar sobre Paco Yunque, autor César Vallejo. Cuando Paco Yunque y su mamá llegaron a la puerta del colegio, Paco Yunque daba paso a paso. Cuando Paco Yunque llegó al centro del colegio, Paco Yunque veía que niños estaban golpeando, corriendo y jugando. Cuando vino un grupo de niños, le preguntaban bastantes cosas y Paco Yunque no respondía nada. Cuando tocó el timbre, Paco Yunque estaba aterrorizado. Vinieron los hermanos Únicas. Le agarraron brazo a brazo y Paco Yunque no se dejaba. Al ver que todos los alumnos estaban entrando a sus aulas, Paco Yunque se dejó. Cuando Paco Yunque llegó a la aula, el profesor le preguntó cuál es su nombre y Paco Yunque dijo: Paco, apellido Yunque. Y Paco Yunque, el profesor le dijo: vete a sentarte atrás. Y Paco Yunque se sentó con Paco Fariña. Y Paco Fariña le dice: no te sientas triste, Paco Fariña, yo me llamo Paco. Y cuando tocó el timbre, Paco Yunque dejó le pedí su lápiz y su cuaderno con su borrador. Y Paco Fariña le dice: no lleves, deja en tu casillero. Y Paco Yunque dejó. Cuando salieron y tocó el timbre, Paco Yunque con Paco Fariña entraron al aula. Cuando Paco Yunque se sentaron, el profesor dijo: dibujen el pescadito. Y el que tiene mayor nota será puesto en el cuadro de honor.
Y Paco Yunque se sacó la mayor nota que Humberto Griego. Paco Yunque dio la prueba. Humberto Griego le borró su nombre y puso su nombre. Le arrancó la hoja y le puso. Y el profesor puso nota. Y el profesor dijo, ¿a dónde está tu nota? Y Paco Fariña no respondió nada. Se puso la cabeza agachada y Humberto Griego se sacó la mayor nota. Y Paco Yunque seguía la cabeza agachada y dijo, se escuchaban pasos del director y cuando entró el director al aula dijo, profesor, ¿cuál es tu mayor nota? Y el profesor dijo, Humberto Griego. Cuando el profesor le dio la hoja al director, el director se quedó mirando un rato. Y pues cuando vio, llamó a Humberto Griego, le dijo, venga Humberto Griego. Y Humberto Griego vino. Cuando Humberto Griego sacó pecho y dijo al profesor, así tienen que ser como él. Y Paco Yunque seguía la cabeza agachada. Y Paco Yunque respondió, ¿a qué hora vamos a ir? Paco Yunque dijo, a las 11. Cuando dijo, hay que jugar con mi tablero, blanco y negro. Y Paco Yunque no quería jugar. Paco Yunque estaba de miedo. Cuando estaba atemorizado, Paco Yunque estaba triste. Y Paco Yunque le dijo, yo te gané. El profesor dio copias del pececito y un compañero flaco y pálido dijo, yo encontré un pececito en la arena y uno de cara blanca dijo, yo tengo bastantes pececitos y sin agua y siguen viviendo desde ahorita. Y el profesor dijo, ¿qué? Y Paco Yunque dijo, no, Paco Fariña le dijo, ¿tu mamá tiene plata? Y Paco Yunque respondió, sí. Cuando Paco Yunque veía que su mamá tenía 5 bolsas, Paco Yunque estaba y un compañero le dice, tu mamá trabaja de mamá, tu mamá no tiene nada. Y Paco Yunque no decía nada. Cuando se dio cuenta y el Paco Yunque no respondía nada, no sabía qué hacer.
Gracias. Muy bien, fuerte aplauso para el niño Brayton González. A continuación vamos a invitar al niño Andy Chávez Chapa. Muy bien. Vamos, Andy. Vamos. Fuerte aplauso para Andy. Niño. Hey, niño. Buenos días, profesor, y buenos días, padres de familia y compañeros y amigos. Hoy día les voy a narrar la historia de Paco Yunque, autor César Vallejo. Cuando Paco Yunque y su madre llegaban a las puertas del colegio, Paco estaba viendo que muchos niños estaban jugando, su madre le dejó y se fue. Paco pasó a la puerta, al centro del patio. Paco estaba viendo que el niño jugando, golpeándose. Y también hablaban 5 en 4. Paco, muy tímido, se pegó en la pared. Se pegó en la pared. Y después vinieron unos niños, dijeron dónde viene, cómo te llamas, y Paco no escuchaba, porque esa bulla de los niños le hizo sordo. Y después tocó el timbre, vinieron 2 hermanos amigas. Le dijo, se agarraron un brazo para el otro y Paco no se dejó pero le jalaron muy fuerte y después se lo llevaban al salón de primero y en el salón no había bulla y eso le dio miedo a Paco. Y cuando el profesor vio que unos niños, todos los niños estaban levantando la mano derecha arriba. El profesor le dijo, ¿cómo te llamas? Paco. Todo su nombre, Paco Yunque. El profesor dijo, bien. Y el profesor le dijo que se siente con un niño igualito de su tamaño y su edad. Le digo, tranquilo, yo también me llamo Paco Yunque. Vamos a jugar con mi tablero y mis torres negras. Y después vino un niño que se llamaba Humberto Grieve. El profesor dijo, otra vez tarde, Humberto, me quedé durmiendo. Y Humberto le dio a Paco, y le estaba diciendo, ven a que me siente. Cuando Paco se fue, Paco Farina está diciendo, señor, Humberto le está llevando a Paco. ¿Qué pasa acá? Humberto se lo llevó a Paco. Humberto le dijo Paco Farina.
Señor, porque mi muchacho, Paco. Después de todo, vamos a hablar de Pérez. Está diciendo, ¿qué pasa donde dejamos su ejército? Humberto le dio su cuaderno de Paco y Paco tenía su trabajo de... Humberto tenía el trabajo de Paco. Y cuando la persona llamó a Humberto, Paco estaba pensando que eso era su copia. Y se escuchaba parte de un director. El director estaba diciendo, ¿ya tienes un mejor alumno? El profesor dijo, sí, es Humberto. Humberto fue creído y Paco se quedó triste y ha llorado. Y Paco Farías le estaba diciendo, no llores, vamos a jugar con el tablero, no seas sonso, vamos a jugar con torres negras. Y Paco seguía llorando y se regó en el tablero. Gracias. Muy bien, fuerte aplauso para Andy. Excelente. Muy bien, vamos a invitar a Saraí Campos Chávez. Vamos a cerrar ya esta narración sobre el Paco Yunque. Hoy les voy a hablar de las obras de César Vallejo, titulada Paco Yunque. Cuando la madre de Paco Yunque dejó a Paco Yunque en la puerta del colegio, Paco se sentía muy atemorizado. Era la primera vez que entraba al colegio. Paco Yunque fue paso a paso caminando y se pegó a la pared y se puso colorado. Varios niños de diferentes aulas vinieron y le preguntaron cosas. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Cuántos años tienes? Pero Paco no podía ir por la notaría que hacían los niños. Luego sonó el timbre de entrada. Dos niñas que se llamaban los hermanos Amigas se agarraron a Paco y le llevaron a su aula. Pero al principio Paco no hizo caso porque pensaba que le estaba llevando a otro lado. Pero como vio que los otros niños también se iban a diferentes aulas, hizo caso. Luego los hermanos Amigas dejaron a Paco Yunque del aula. Llegó el profesor y dijo con voz militar, siéntese, esta clase de su carpeta se va. Luego el profesor hablaba con una de Paco Yunque lo llevó a su asiento y le preguntó, ¿cómo se llama usted? Paco, muy bajo, dijo Paco. El profesor dijo, diga usted su nombre y apellido completo. Paco dijo, muy bien. Luego, su compañero que estaba al lado le dijo, no tengas pena, yo también llamo mucho cariño. ¿Quieres jugar con mis papeles? Me lo regaló mi tía. Luego se escucharon pasos. Era Humberto Uribe, hijo de Dora Uribe. Justamente iba hecho venir a Paco del campo para acompañarse a Humberto Uribe. Su mamá trabajaba como empleada en su casa. Humberto Uribe buscó y encontró a Paco Yunque y le dijo, ven en el asiento. Pero Paco Farías dijo, no, porque el señor la ha puesto acá. Luego Humberto Uribe igual se lo llevó a Paco Yunque. Paco Farías dijo, señor, Humberto Uribe se está llevando a Paco Yunque a su carpeta. Y el profesor dijo, ¿qué está pasando ahí, Humberto Uribe? Sí, profesor, porque es mi muchacho. El profesor sabía muy bien eso. Le dijo, pero yo le he puesto ahí para que entiendan el gol de clase. Déjelo que vuelva a su lugar. Humberto le dijo, no profesor, porque Humberto es mi muchacho. Y luego vino el profesor y le colocó en su asiento. Y Humberto también estaba molesto. Luego se escucharon de nuevos pasos.
era de Antonio, hijo de un albañil. Y el profesor le preguntó, ¿por qué llegó usted tarde otra vez? Es que me fui a comprar pan y estaba llegando a mi madre, ya que mi papá se fue a trabajar. Y el profesor le dijo, ¿por qué usted no fue más temprano? Es que mi mamá está enferma y le estaba ayudando. Usted queda en una discusión. Y lo castigó. Luego Paco Farín alzó la mano y dijo, Huberto Vive también ha llegado tarde. Huberto Vive dijo, no profesor, yo no he llegado tarde. Y todos los niños dijeron, sí profesor, ha llegado tarde, llegado tarde. Luego el profesor dijo, siéntense. Dijo, hoy vamos a hablar sobre los peces. Varios niños quisieron, pero solo le dijo a uno de los hermanos unidos. Y uno de ellos dijo, un día nos fuimos al mar, encontramos un pez astigo, lo trajimos a mi casa, pero en el camino murió. Y luego fue por él. Un día yo también traje bastantes peces y lo puse en un brazalete. Y hasta ahora no muere. Pero pues, ¿usted los deja en una vasija con agua? No, están ahí esparcidos por sus alas. Y luego todos se empezaron a burlar. Y el profesor se pelearon. Luego lanzamos a un pez del agua, ¿muere o vive? Todos dijeron, muere, porque le falta el oxígeno. Un niño pálido dijo, porque si en el agua tiene su mamá, y le sacamos, se queda sin mamá. Y el pez dijo, no, porque si sacamos al pez del agua, muere. Y el profesor empezó a copiar un ejercicio. Y mientras el profesor copiaba, Huberto Vive le tiró un puñetazo a Paco Yunque, básicamente por la verdad. Ya el profesor se volvió y no está pesado. Nada, profesor. Luego el profesor volvió a voltear. Y ya también esta vez le tiró un puñetazo a Paco Farín. Pero Paco Farín, en vez de llorar, le dijo al profesor, Huberto Vive me ha cuidado. Y el profesor dijo, mis dos compañeros, ¿es cierto lo que dice Farín? Entonces dijeron, sí. Y luego el profesor dijo a Paco Yunque, ¿es verdad lo que ha dicho Farín? Pero Paco Yunque no lo dijo. Luego el profesor dijo, bueno, voy a seguir escribiendo. Luego Paco Farín le dijo a Paco Yunque, ¿por qué no dijiste que Huberto también le pegó? Es que el niño Huberto cuando llega a mi casa me iba a pegar. Y su mamá no se le detuvo. Y Paco Yunque salió con su cuaderno. Y Huberto dijo, vente que jugar. Y se sentaron a Paco Yunque del piso y tiró sus cuadernos a jugar. Y luego el niño vino y agarró su paso a Paco Yunque, pero Huberto Vive le dijo, deja sus cosas, Paco Yunque es mi muchacho. Y se lo llevó al aula. Y adentro en la hoja de los ejercicios donde estaban los ejercicios de los peces. Y luego se fue. Y luego Huberto Vive se fue y le tiró una patada a la espalda a Paco Yunque. Pero Paco Yunque no podía hacer nada. Y le tiró con una y le siguió tirando. Luego vino Paco Farín y dijo, déjame. Y Huberto Vive dijo, no, porque Paco Yunque es mi muchacho. Y luego se pararon a pelear. Niños de quinto, de tercero año, primero que la primera de Paco Farín. A Paco Farín y a Huberto Vive. Chao. Luego se sentieron. Todos los niños regresaron. Voy a realizar la tarea que les dejaron. Llamó a cada niño por su nombre. Y luego cuando dijo que Huberto Vive, él presentó el trabajo de Paco Yunque. Iba colocado en un sitio. Luego Paco, cuando Paco Yunque, el profesor le llamó a Paco Yunque y dijo, su trabajo, Paco Yunque, por favor. Pero Paco no sabía dónde estaba buscando, pero no lo colocaba. Luego el profesor agarró su libro y lo dejó en una área del profesor. Y Paco Farín le dijo, ¿dónde han dejado sus hojas? El profesor comenzó a estudiar, no se podía buscar bien. Luego vino el director. Ya tiene usted el niño mejor
mejor temporario y profesional. Alberto Uribe. Todos están considerados por Alberto Uribe. Alberto Uribe se fue por la lengua, sacando la lengua. Yo era profesor, felicitó a Alberto Uribe por ese trabajo. Ustedes deben ser como Alberto Uribe, bien portados, unos niños estudiosos, bien vestidos. Digo el director, para que sus obras también sean colocadas en el libro de la gente. Luego el director Paco Farina dijo, ¿dónde pusiste sus hojas? El profesor se va a castigar, pero Paco Yunque no contestaba, estaba agachado. Luego Paco Farina, ¿por qué no contestes? ¡Contesta! Luego miró y estaba llorando. No llores, ya no llores, no seas tonto. Hay que jugar con mis tableros, ya no llores. Gracias. Muy bien. Felicitaciones a todos los niños que han participado de este conjunto de narración por los 133 años en homenaje a César Vallejo. Organiza la institución educativa William Dyer Ampudia con alianza del Movimiento Literario Rolling. ¿Cuál es el propósito de la narración oral? Que ellos han llevado todo un proceso desde la lectura, la comprensión, ahora la oralidad, y todavía todo esto es previo a lo que va a ser el sábado. Tenemos el primer conversatorio sobre César Vallejo. César Vallejo es algo trascendental, dado que es un peruano que ha trascendido frontera, ha vivido más de 10 años en Francia, en el cual nos ha dejado su legado literario en la poesía, considerado como el poeta universal, y sus cuentos, entre ellos el Paco Yunque, en el cual hemos clausurado prácticamente esta primera lectura de esta obra. El mes que viene vamos a continuar con el Braguicico del autor Francisco Izquierdo Ríos. Vamos a viajar hasta San Martín. En esta ocasión hemos viajado hasta La Libertad, Santiago de Chuco, como pueden observar los niños, con sus sombreros, sus atuendos, naturalmente de La Libertad, Santiago de Chuco. Es a través de la lectura que los niños viajan, y también los padres de familia, quienes han colaborado día a día para que los niños puedan empoderarse en la lectura, lo que es el Paco Yunque y las demás lecturas que quedan durante este transcurso del año. De esta manera hemos concluido. Muchas gracias, estimados padres de familia, por la paciencia de los niños. Igualmente a los niños, felicitaciones a cada uno de ellos y a todos. Gracias. Fuerte aplauso para el escritor Walter Pérez Mesa, el escritor regional. Los niños en la mañana ya le decían, ha llegado César Vallejo. Se habían acercado a su espacio, y qué bien que ha tenido esta ovación de los niños el escritor Walter Pérez Mesa. Muy bien. Buenos días, muchas gracias. Agradezco al profesor Benjamín Zavala por haberme invitado a compartir esta mañana el recuerdo de César Abraham Vallejo Mendoza, quien nació en Santiago de Chuco un 16 de junio de 1892. Esta mañana se me acercaron algunos niños para preguntarme si yo era pariente de César Vallejo. Yo le dije que somos hermanos en la poesía. César Vallejo es un poeta, yo también hago poesía, hago literatura, y por eso somos hermanos con César Vallejo. También les comenté que César Vallejo era el huincho de 11 hermanos, él era el número 11, que también fue niño, como lo son ahora los niños, que estudió en su ciudad donde nació, Santiago de Chuco. Es de esa experiencia que nace su obra Paco Yunque. Ya ustedes han escuchado el relato de los niños,
cómo un niño de origen campesino muy humilde es sometido por un niño, hijo del alcalde, del poderoso de esa ciudad. Y cómo este niño poderoso aprovecha incluso el talento de Paco Yunque para destacar de manera muy engañosa. Eso ocurre en algunas escuelas de nuestro país, ocurre. Siempre hay algunos lugares, en la selva muy poco, pero en la costa, en los Andes, la sierra, ocurre que los hijos de los poderosos, de los mistis, como les llamaba José María Arguedas, o Tascaniragni, son los que someten a los hijos de lo que todavía siguen considerando indios o campesinos. Eso ocurre. Lo que escribió César Vallejo, Paco Yunque, hace muchísimos años, se repite en nuestra realidad. Por eso este cuento, esta novelita pequeña de César Vallejo, es importante para conocer la realidad de nuestro país, la realidad de nuestra región. Pero bueno, yo esta mañana, como también soy un escritor que se solaza o que tiene sus experiencias en la Amazonía, he traído un librito con 40 relatos cortos que pueden ayudar para que los niños puedan habituarse a la lectura, encantarse con la lectura. 40 relatos cortos en este libro que se llama Vivir en la montaña, que no solamente pueden leer los niños, sino también los padres de familia, los adolescentes, etcétera, etcétera. Para el día viernes me han invitado a una escuela en el asentamiento humano Grimanesa, donde se va a escenificar uno de los cuentos que se encuentran en este libro. Entonces yo lo he traído muchos ejemplares, pero conociendo también la situación económica que vivimos en nuestro país, lo estoy vendiendo a 10 soles, porque quiero seguir la enseñanza de un maestro de la literatura en nuestro país, Osvaldo Reynoso, un autor ya fallecido, enorme novelista, que siempre nos dijo: publiquen y publiquen para que vendan a bajos costos, a precios baratos, para que nuestra población pueda leer, porque la lectura, y eso lo repiten muchos, es un arma poderosa. Cada vez que ustedes están escuchando lo que han leído sus niños sobre Paco Yunque, se convierten en personas que no quieren el abuso para nadie. Y ese es el mensaje de César Vallejo en su cuento Paco Yunque: no al abuso. Ustedes van a encontrar acá experiencias amazónicas, como por ejemplo las familias y los niños que viven en zonas llamadas fajas marginales y que viven la experiencia terrible de la inundación. También van a encontrar el relato de la mamá que relata que rescata el uso de la salchipapa para preparar dulces. También van a encontrar un relato del niño que cree haber encontrado un yacuruna en el fondo del río. O también van a encontrar relatos acerca de cómo una niña se hace pasar por un tunchi. En fin, todos estos relatos, 40 relatos, ustedes lo van a encontrar acá. Y hoy, gracias a la invitación del profesor Benjamín Zavala, lo he traído para venderlo a precio cobra, a solo 10 soles. Yo felicito
y agradezco esta iniciativa. Felicito a las madres de familia, sobre todo, que han venido esta mañana, porque mientras sus niños estudien, se dediquen a la educación y lleguen a ser profesionales, ustedes están haciendo una mejora en sus familias. Y los niños se los van a agradecer como ustedes agradecen también a sus padres. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias a la Escuela William Dyer. Muchísimas gracias, niños.